Llegó a Fairley Cross con una gracia tranquila y un paraguas amarillo, pero dejó un rastro de silencio, secretos y un solo mango manchado de sangre. En un pueblo donde no pasa nada, alguien recordaba demasiado, y alguien más estaba dispuesto a matar para mantener el pasado enterrado. Era la clase de mañana que el reverendo habría llamado una bendición del Señor. Brillante, templada y demasiado silenciosa. El seto que bordeaba el Cricket Green había sido recortado con sumisión ordenada. Las campanas de la iglesia ya habían lanzado su modesta bienvenida al sábado, y la esposa del vicario había planchado a Banting con precisión militar. El ajuste anual de verano era menos un evento que una tradición, rara vez perturbada por la novedad o por la lluvia. El aire sostenía el tenue perfume de hierba recién cortada y esponja de limón, mezclado con el susurro de mesas plegables y el tintineo de tazas de té prestadas. Los niños saltaban entre los puestos con la certeza despreocupada de aquellos cuya decisión principal era mermelada de frambuesa o pastel de trillo. Mientras tanto, las mujeres mayores observaban los procedimientos desde sus sillas plegables, los sombreros firmemente sujetos, y las sospechas, más agudas de lo que parecían. La señorita Marple, que había viajado desde ese Temer y Mead para una visita tranquila a su vieja amiga, la señora Hargreaves, se sentó discretamente junto a la puerta del vicaraje, tejido en mano, ojos siempre observando. Había algo en el aire, demasiado tranquilo, quizás, demasiado escenificado. Pero claro, Fairley Cross siempre había sido el tipo de lugar donde las sonrisas permanecen un segundo más de lo necesario, y los secretos se aferran a las cercas como hiedra de verano. Fue el paraguas amarillo el que llamó su atención primero. No su color, aunque ciertamente audaz, sino su ingrato protagonismo. El día era claro. No llovía desde hacía más de una semana, y no había brisa que justificara su uso. Y sin embargo, allí estaba, perfectamente abierto sobre una modesta mesa de caballete, cerca del borde oeste del green. El paraguas proyectaba una sombra alargada, como la esfera de un reloj de sol olvidado. La señorita Marple se detuvo en su tejido e inclinó ligeramente la cabeza. No es que la sombra fuera mal recibida, no, pero la colocación precisa y la apertura deliberada del paraguas se sintió menos accidental que teatral. Los demás puestos, que vendían jabón de lavanda, bolsitas de té a mano y frascos de cebollas en escabeche, no tenían tal cobertura. Solo este destacaba, en tono y en actitud. Notó cómo los aldeanos elaboraban instintivamente su periferia. Se acercaban, sí, con interés educado, pero no persistente. Había una reserva tácita, el tipo que uno encuentra en las comunidades pequeñas, cuando algo no se siente bien, pero es demasiado menor para discutirlo en voz alta. La señorita Marple entrecerró los ojos, levemente. Luego, retomó su labor. El paraguas esperaría. Siempre lo hacían. El puesto pertenecía a la señorita Cordelia Blake, una mujer que no se había establecido aún en Fairley Cross. Su llegada había sido discreta. Tomó el contrato de Briar Cottage, pagó por adelantado, y usaba guantes, incluso en la oficina de correos. Algunos pensaban que era viuda, aunque nadie recordaba haber visto flores marchitas. Otros suponían que era hija de un baronet venido a menos. Pobre en fortuna, pero rica en modales. Hoy, Cordelia había dispuesto su mesa con esmero. Filas de conservas ordenadas, grosella espinosa, grosella negra, y el siempre polémico ruibarbo, alineadas como soldados sobre tela de cuadros. Cada frasco llevaba una etiqueta escrita a mano. Su caligrafía, fina, uniforme, casi clínica. La propia Cordelia vestía lino suave, en un tono no del todo malva, y su sonrisa, serena, demasiado serena. La señorita Marple observó cómo descansaba una mano sobre la canasta de mimbre, y con la otra tocaba suavemente su bufanda, como ajustándose para un fotógrafo invisible. Encantadora, decían algunos, en ese modo de postal desvaída. Pero Jane Marple sabía que no era la belleza lo que hacía a Cordelia memorable. Era algo más, algo velado. El grito, cuando vino, no fue fuerte. Fue agudo, breve, y silenciado casi al instante. La señora Lindell,
conocida por sus altos estándares y baja tolerancia al azúcar, se había acercado al puesto, lista para probar una cucharada de 15, pero lo que encontró fue a Cordelia, sentada erguida, ojos cerrados, cabeza ligeramente inclinada, como si reviviera un recuerdo agradable. Por un instante, los aldeanos no entendieron. Era demasiado ingrato, demasiado quieto. La señorita Blake no se desplomó. No cayó. Simplemente se sentó allí. Bufanda perfectamente envuelta. Labios apenas separados. Una sonrisa. Solo cuando la esposa del vicario tocó su hombro, con intención de reconfortarla, la frialdad de su piel y la quietud de su aliento anunciaron lo que nadie se atrevía a decir. Cordelia Blake estaba muerta. Se produjo el caos, del tipo más inglés y más silencioso. Los frascos de mermelada fueron recogidos con suavidad, los niños redirigidos a la tómbola, y el doctor Bellamy convocado, con toda la discreción posible. La señorita Marple no se levantó. Solo presionó un dedo en sus labios, y miró, deliberadamente, el paraguas amarillo. Por la tarde, el doctor Bellamy había completado su inspección superficial, y el agente del pueblo había llegado, con un cuaderno demasiado pequeño, para el tamaño de la ocasión. Insuficiencia cardíaca, susurraron algunos. Una muerte tranquila e inexplicable. Un accidente veraniego. Pero la señorita Marple no estaba convencida. Cordelia Blake no parecía ni débil, ni enferma. Su piel, aunque clara, no era pálida. Su andar, aunque reservado, no mostraba fatiga. Y luego estaba esa expresión. Serena, sí, pero demasiado arreglada. Demasiado simétrica. Más tarde, la señorita Marple retomó su lugar junto a la señora Hargreaves, quien ya murmuraba la historia, con comentarios tan precisos como el encaje de su pañuelo. La señorita Marple escuchó con cortesía, los dedos detenidos en el tejido, pero los ojos, siempre regresando al paraguas, aún abierto, su tela amarilla apenas curvada en los bordes. Una mujer como Cordelia Blake, murmuró, no sale del mundo tan pacíficamente. No sin razón. Y ciertamente, no sin un plan. No fue hasta el anochecer, cuando las decoraciones del festival habían sido empacadas, que Jane Marple emprendió su caminata por el green. El agente ya se había marchado. El puesto estaba vacío, pero el paraguas aún permanecía, atado suavemente a su base metálica. Su sombra proyectaba un último susurro sobre la hierba pisada. La señorita Marple, desapercibida y sin prisas, pisó debajo del dosel e inclinó la cabeza hacia arriba. Allí, en la parte inferior del polo central, justo donde el metal se encontraba con la madera, había una mancha oscura, tenue, marrón óxido, pequeña y deformada. Podría haber sido savia, podría haber sido mermelada, pero no lo fue. Miró a su bolso, buscó un pañuelo limpio de lino y lo presionó ligeramente sobre la mancha. El color se aferró. No era savia, ni fruta. Era sangre. Ella retrocedió. Sus ojos se estrecharon muy ligeramente. Alguien había arreglado este paraguas, no para sombra, sino por secreto. No para proteger, sino para esconder. Había sido colocado aquí con cuidado, abierto un día en que nadie más necesitaba uno. Su propósito no era el clima, sino el teatro, una actuación, una ocultación, un escenario. Y detrás de esto, sospechaba, un actor, cuyo papel final se había desempeñado no con reverencia, sino con venganza. El inspector Cray llegó a la mañana siguiente, enérgico de maneras, profesionalmente desenfrenado, pero poseía el aire de alguien que había tratado principalmente con interrupciones urbanas, en lugar de enredos de aldea. Su uniforme era inmaculado, su bigote preciso, y sus preguntas cuidadosamente diseñadas para parecer menos intrusivas de lo que realmente eran. Pero Fairley Cross, con sus cortinas de encaje y sus modales pulidos, no fue amable con los extraños, ni siquiera con aquellos que llevaban botas oficiales. Las consultas del inspector comenzaron con lo práctico. ¿Quién había visto a Cordelia por última vez? ¿Había mostrado algún signo de malestar? ¿Existía algún enemigo conocido, por muy leve que fuera? Pero las respuestas llegaron envueltas en frases cubiertas y silencios delicados. No era evasión. Fairley Cross no se rebajaba a la evasión.
Era simplemente la reticencia natural de quienes sabían que la verdad, en las aldeas, nunca es igual al hecho. La señorita Marple lo observó amablemente, aunque con la leve diversión de alguien que hace mucho había comprendido que la vida rural no arroja sus secretos en formularios triplicados. El inspector, a su manera, era bien intencionado. Pero Fairley Cross no era un lugar de disputas gritadas o violencia súbita. Era un lugar de omisiones tranquilas, de ojos que se desviaban demasiado pronto, de gestos que significaban más que las palabras. Para el mediodía, el inspector Cray había catalogado la muerte como inusual, las circunstancias como no concluyentes, y el paraguas, ahora enrollado, como probablemente irrelevante. La señorita Marple, al escuchar esto de la señora Hargreaves, sonrió sin comentarios, y volvió a su tejido. La conversación comenzó, como casi todas en el pueblo, con té. La señora Cranley sirvió el suyo con galletas de lavanda, y un recuerdo particularmente punzante sobre la afición de Cordelia Blake por caminar tarde, incluso cuando no había luna. La señora Kuhn le agregó, con cálidos elogios, las contribuciones de la señorita Blake a los arreglos florales de la iglesia. Nunca faltó a un turno, declaró, aunque admitió que nunca la había visto realmente dentro de la iglesia. La señorita Marple se movía suavemente de sala en sala. Su presencia era discreta, sus observaciones, precisas. La gente le confiaba cosas no porque las pidiera, sino porque no lo hacía. Una mujer recordó la afición de Cordelia por los discos de ópera, Verdi, sobre todo, lo cual le sorprendió. Otra mencionó que nunca recibía cartas, pero acudía regularmente a la oficina de correos. Había una inquietud sutil en sus recuerdos, como si Cordelia nunca se hubiera instalado del todo en el molde que le habían preparado. Era encantadora, sí, e inquebrantablemente educada, pero siempre había existido un velo delgado. Algo no dicho, algo no contado. No había sido ni viuda ni solterona, ni visitante ni residente. La señorita Marple escuchaba con una sonrisa serena y una leve inclinación de los ojos. No era lo que los aldeanos recordaban lo que le interesaba, era lo que colectivamente olvidaban mencionar. Más tarde esa semana, un caballero de porte solemne y modales londinenses llegó a Briar Cottage con un maletín de cuero desgastado, y el aroma del polvo de la ciudad. Se presentó como el señor Bernard Langford, abogado del difunto Lionel Roscoe. Los aldeanos tenían poco aprecio por los hombres teatrales, pero recordaban vagamente a Lionel Roscoe como un actor que había comprado una casa cercana, y luego la vendió envuelto en escándalo. El hecho de que hubiera dejado algo que valiera la pena heredar fue una ligera sorpresa. El señor Langford era eficiente, sin prisas y muy cuidadoso en su elección de palabras. Confirmó que Cordelia Blake había entrado recientemente en posesión de una suma pequeña pero respetable, dejada por el señor Roscoe, quien, según los registros de sucesión, la había nombrado como la señorita Anastasia Beain, a veces conocida como Cordelia Blake. La redacción, aunque legal, tocó una nota peculiar. El tejido de la señorita Marple se detuvo. También había, añadió el señor Langford con distancia profesional, una cuestión de cartas personales y efectos que Cordelia se había negado a recibir en Londres y había solicitado que se enviaran a Fairley Cross. Parecía que había esperado la herencia, pero la había querido en silencio, sin alboroto ni retorno. Los aldeanos, por supuesto, no sabían nada de esto. Pero la señorita Marple tomó nota mental del nombre Anastasia y lo almacenó en aquella parte de su mente donde los nudos delicados se burlaban de quienes intentaban desenredarlos. Más tarde, esa misma tarde, la señorita Marple aceptó la invitación de la señora Hargreaves para ayudar a clasificar los modestos efectos de Cordelia. Entre una serie de cajas cuidadosamente ordenadas, guantes de encaje, recetas escritas a mano, y ovillos de cuerda enrollados con precisión, encontró un libro de cuero, marcado «Conservas, 1929 en adelante». Escondida entre las entradas para gelatinas, compotas y chutneys, escritas en la mano precisa de Cordelia, había una pequeña nota a lápiz que no encajaba. Mira debajo de lo que es brillante. No había firma, ni subrayado. Simplemente esas 5 palabras, ocultas entre los aspectos prácticos de la preservación. La señorita Marple consideró la línea con cuidado. No era poética, no era sentimental, era instructiva, y, como siempre con tales cosas, no se encontraba precisamente donde uno esperaría.
Al día siguiente, cuando la luz cayó suavemente sobre el salón de Briar Cottage, la señorita Marple regresó. Sola esta vez, con la bendición de la gente y el suave aliento de la señora Hargreaves. La cabaña estaba tranquila, aunque no del todo desprovista de presencia. Los hábitos cuidadosos de Cordelia permanecían en la disposición de los cojines, en la simetría de las cortinas, el aroma del agua de rosas aún se aferraba a los cajones. En la esquina trasera de la sala se encontraba un armario estrecho de madera, pintado de blanco, débilmente deformado por la edad. Dentro había lo habitual: latas de té, trozos de velas, una guirnalda desteñida. Pero cuando la señorita Marple golpeó suavemente a lo largo del marco, sus dedos encontraron un espacio hueco. Y, detrás de un panel suelto, doblado como si hubiera sido olvidado, yacía un solo programa de teatro, desgarrado por un borde, dorado por la edad. Llevaba la fecha, abril de 1927. Y, en la lista del elenco, un nombre había sido ligeramente rodeado con lápiz azul: Anastasia Van. La señorita Marple sostenía el papel con delicadeza. Los nombres teatrales a menudo se elegían por su suavidad, su belleza o su ritmo. Anastasia Van tenía los tres, pero también algo más: una cadencia trágica, como una nota final sostenida. Demasiado tiempo. Y ahora, ese nombre había regresado. No era desconocido para la señorita Marple. Habían pasado muchos años, claro está, y no solía leer columnas teatrales. Pero el recuerdo surgió lentamente, como una flor prensada entre las páginas de un libro antiguo. Anastasia Van había sido una figura menor, de aclamación modesta, en los teatros más tranquilos de Londres. Había poseído, por algunos relatos, una cara extraordinaria, más trágica que hermosa, y había caído en desgracia después de una aventura con un productor casado, cuyo nombre ahora escapaba a todos, excepto al escándalo mismo. El asunto había terminado mal. El productor regresó a su esposa. Anastasia desapareció. No hubo obituario, solo susurros. La señorita Marple se sentó por algún tiempo, sus pensamientos lentos y firmes. Cordelia Blake había vivido como una mujer que se construía a sí misma como otra persona. Guantes en cada temporada, una falsa calma, una quietud deliberada. Si Cordelia Blake había sido Anastasia Van, entonces tal vez no vino a Fairley Cross simplemente para comenzar de nuevo. Quizá vino porque algo, o alguien, había terminado. Y, en la distancia, tácita pero creciente, llegó la clara sensación de que alguien más la recordaba también. Hay nombres que permanecen en la memoria, no por lo que lograron, sino por cómo desaparecieron. Tal fue Anastasia Van, un nombre que una vez revoloteó por columnas teatrales como confeti, solo para desvanecerse tan repentinamente como había llegado. La señorita Marple no la recordaba con admiración, sino con ese tranquilo interés reservado para los casi famosos, los casi arruinados, y los completamente olvidados. Anastasia había sido una figura sorprendente, no del todo hermosa, pero inconfundiblemente cautivadora, con una presencia más sentida que vista. Sus actuaciones favorecían a las heroínas trágicas, Opelia, Eda Gable, y otras por el estilo. Pero no fue su talento lo que definió los papeles, fue su asociación con Franklin Bellamy, un productor bien regado y con una esposa que no tenía intención de dejar. Su aventura fue susurrada en los salones y escrita entre líneas en las columnas sociales. Cuando Bellamy regresó a la respetabilidad doméstica, Anastasia desapareció. No en desgracia, precisamente, sino en silencio. Sin llamada de telón, sin función de despedida, ni siquiera un avistamiento confirmado en la puerta del escenario. Un día estaba en los periódicos, y al siguiente, se había ido. La señorita Marple recordaba la inquietud que siguió. La gente no simplemente desaparece. Se retiran, se reinventan, o son silenciados. Y cuando una mujer desaparece en el apogeo de un escándalo murmurado, rara vez es el escándalo lo que la consume. Es lo que sabe, y a quien podría nombrar algún día. La señora Hargreaves, aunque no dada a los vuelos de fantasía, tenía un recuerdo que se inclinaba suavemente hacia la redacción poética. Durante el té y el pastel de semillas, recordó una tarde, no hace 6 meses, cuando Cordelia Blake, sentada en el salón tras cantar, comentó sobre las rosas del jardín con una sonrisa melancólica y dijo: «Una vez interpreté a una duquesa con rosas en el cabello,
En otra vida. En ese momento, la señora Hargreaves no pensó mucho. Muchas mujeres, particularmente las que viven solas, se permiten pequeñas ficciones, pasados imaginados, reminiscencias teatrales, el bordado inofensivo de días más tranquilos. Pero ahora, con el programa de teatro en manos de la señorita Marple, y el nombre Anastasia van rondando sus pensamientos, el comentario adquiría un peso peculiar. Cordelia siempre había sido compuesta, casi estudiadamente. Sus palabras medidas, su risa tranquila, su historia cerrada cortésmente a la investigación. Y sin embargo, hubo momentos, fugaces pero reales, en los que miraba demasiado tiempo las fotografías del manto del vicaraje, o se detenía demasiado deliberadamente frente al tablón de anuncios parroquial donde se listaban las fechas del concierto. La señorita Marple notó el patrón, no por lo que Cordelia decía, sino por lo que evitaba cuidadosamente. Hablaba de Londres, pero nunca de nadie allí. Le gustaba la música teatral, pero jamás nombraba una obra favorita. No llevaba anillo de bodas. Sin embargo, una vez rechazó una invitación a una cena de cosecha, por razones que nunca explicó. No era simple reticencia, era ocultación. El señor R. Good, tesorero del comité GT y un hombre de precisión habitual, había sido cordial en los días posteriores a la muerte de Cordelia. Pero últimamente, un cambio notable lo había transformado. Su atención parecía fracturada, su voz menos segura. Cuando el agente le preguntó si conocía bien a la señorita Blake, respondió demasiado rápido. Solo de vista, por supuesto. Luego se corrigió. Bueno, sí, todos la conocíamos, en cierta forma de hablar. La señorita Marple, que lo había observado cuidadosamente durante la última reunión del comité, notó que buscaba sus documentos con torpeza, rebuscaba entre cupones doblados en sus bolsillos y evitaba deliberadamente el contacto visual. No era dolor ni conmoción, era reconocimiento. Sostenido a regañadientes. Una mujer solitaria en una cabaña alquilada. La idea de una reescritura comenzó a tomar raíz. ¿Y qué abogado había redactado su testamento? Uno de Londres, nada menos. Ni siquiera un hombre local. Eso, para algunos, lo decía todo. La señorita Marple, escuchando como siempre, encontraba los rumores agotadores en detalle, pero útiles en el tono. Fernley Cross no acusaba sin propósito. Susurraba, cuando temía haber pasado algo por alto. Y en este caso, temía que Cordelia no había sido quien decía ser, y que alguien, entre ellos, lo había sabido todo el tiempo. La nota llegó 2 días después. Estaba presionada en la estrecha grieta al lado de la puerta de la cocina del vicaraje, doblada una vez y escrita con una mano desconocida. La señora Hargreaves, asumiendo que era un agradecimiento tardío de uno de los voluntarios del puesto FT, se la pasó a la señorita Marple sin gran ceremonia. Pero cuando la señorita Marple desplegó el fino papel, un escalofrío recorrió sus dedos. La letra era recta, simple y firme. No había saludo, ni firma, ni adornos. Solo una sola frase, escrita sin florituras. Ella no era quien crees, y alguien todavía quiere silenciarla. La ausencia de amenaza era más inquietante que su presencia. La línea no era acusadora, sino declarativa, como si el asunto ya estuviera resuelto, y solo esperara que la señorita Marple llegara a su conclusión. Leyó el mensaje 2 veces, luego lo colocó cuidadosamente bajo el pisapapeles de latón con forma de rosa, un regalo del coronel Denning, años atrás, después del asunto del broche de camafeo perdido. Se dio cuenta de que la redacción, todavía quiere silenciarla, llevaba el inconfundible peso de los asuntos pendientes. No venganza, sino preservación. No malicia, sino temor. Y eso, pensó en silencio, es mucho más peligroso. La nota no había sido entregada por correo, ni dejada con timidez. Había sido colocada con propósito, por alguien que conocía los ritmos del hogar, y prefería que su advertencia fuera recibida sin espectáculo. Lo que, concluyó la señorita Marple, solo podía significar una cosa. La persona que había dejado la nota no se había ido de Fernley Cross. Todavía estaba allí. Todavía observando. Briar Cottage, una vez ligeramente perfumada con agua de rosas y madera barnizada, había caído en la peculiar quietud que sigue a una partida repentina. No estaba completamente sin vida. Aún quedaban racimos de lavanda seca en el pasillo,
y un tapete de encaje sobre el escritorio mostraba una hendidura donde un florero había descansado mucho tiempo. Pero el aire ya no se movía con el ritmo tranquilo de la vida diaria. En cambio, colgaba en las esquinas, como si esperara ser llamado por algo. La señorita Marple no entró como una intrusa, sino como una mujer acostumbrada a la ausencia. La muerte nunca la había asustado, solo los silencios que permanecían cuando los vivos se iban. Con el permiso del inspector Cray, y el suave asentimiento de la señora Hargreaves, emprendió una revisión solitaria de la casa de Cordelia Blake, no buscando respuestas, sino pistas. Y en la experiencia de la señorita Marple, esa distinción importaba mucho. Se movió sin prisa, no tocando nada innecesariamente, mirando no solo lo que se mostraba, sino también lo que estaba oculto. Cordelia había vivido ordenadamente, tal vez demasiado. Nada estaba fuera de lugar, pero todo parecía curado, como si estuviera diseñado para engañar a un ojo casual. Hubo, reflexionó la señorita Marple, cierto tipo de mujer que ordenaba su casa no por consuelo, sino por legado. Cordelia Blake había vivido sola, pero lo había hecho como si alguien pudiera, algún día, buscar entre sus cosas. Y ahora alguien lo hacía. Estaba en la habitación trasera, rara vez usada, fría por el paso y el carácter tenue, donde la señorita Marple lo encontró. Los muebles allí eran más antiguos que en el resto de la casa, heredados, no elegidos. El aire retenía la débil y mohosa nota de cortinas largas y remordimientos tranquilos. Detrás de una cómoda, parcialmente protegida por una tela de chintz desvaída y largos hilos de telarañas olvidadas, yacía un lienzo grande, no del todo abandonado. La señorita Marple retiró la tela con suavidad. Lo que surgió fue un retrato llamativo en su composición, pero suave en ejecución. Una mujer joven se sentaba bajo una sombrilla amarilla. La luz del sol se filtraba justo así, atrapando su pómulo en el borde de una sonrisa de conocimiento. Su vestido era de otra época, tal vez finales de los años 20, y su expresión no era de satisfacción, sino de un desafío silencioso. Había arte en los trazos, sí, pero también familiaridad. Esta no era una comisión profesional. Esta era una pintura nacida del anhelo personal. La sombrilla destacaba en particular, brillante, redondeada y en ángulo de una manera que le daba presencia simbólica más que mero valor escénico. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron, no con sospecha, sino con memoria. La sombrilla amarilla, una elección deliberada, tanto en la pintura como, quizás, en la vida. Algunas cosas, pensó, regresan una y otra vez, incluso cuando uno intenta olvidar. En la esquina inferior del lienzo, medio oscurecido por un remolino de verde que imitaba la hiedra, yacía una firma, Edgewood. Las letras eran modestas, sin adornos, y escritas con el cuidado de alguien inseguro de si su nombre alguna vez importaría. La señorita Marple se quedó en silencio por un tiempo, absorbiendo la conexión. No con sorpresa, sino con el cuidado de quien ensambla piezas de rompecabezas esparcidas durante mucho tiempo. Edmund Daniel Elwood, el tesorero del FT, había sido mencionado antes al pasar. Un viudo, solitario, inclinado a pintar acuarelas de setos locales, y particularmente nervioso cuando se mencionaba a Cordelia. Esto, sin embargo, no era un seto, ni era anónimo. Era un retrato, un estudio, y no uno hecho de memoria. La cara en la pintura era inequívocamente la de Cordelia, o más bien, de Anastasia. Líneas más jóvenes, mejillas más llenas, la energía de la posibilidad aún presente en la inclinación de su barbilla. Pero era ella. Miss Marple consideró las implicaciones con la delicadeza de quien pliega lino fino. Si Elwood la había pintado, significaba que la había conocido entonces, antes del cambio de nombre, antes de Fairley Cross. Y si la había conocido entonces, ciertamente la había reconocido ahora. El reconocimiento, sin embargo, no siempre se recibe con alegría. A veces se recibe como amenaza, y a veces se convierte en motivo. Atrapada ahora por una tranquila sensación de inevitabilidad, la señorita Marple se apartó del retrato y examinó la habitación. Había pocos efectos personales, pero en el antiguo guardarropa, entre una línea de cardigans apenas usados y una capa de terciopelo apagado, lo encontró. Una sombrilla amarilla, cuidadosamente cerrada, su tela ligeramente apagada por la edad.
La sacó con suavidad y la colocó sobre la cama. Su diseño era casi idéntico al del retrato, hasta la forma del mango y el peculiar roscado dorado que trazaba las costillas. Pero aquí, en el objeto real, había un detalle no visible en la pintura, una pequeña placa de latón fijada justo encima del agarre, con un grabado que el tiempo había desgastado, pero no borrado. AV. Miss Marple no se permitió más que un leve suspiro de confirmación. El parasol había pertenecido a Anastasia Vane. Había viajado con ella desde una vida vivida bajo los focos y vestidos prestados, hasta este pequeño pueblo de setos ordenados y bancos de iglesia perfumados. No se había utilizado recientemente. Y, sin embargo, el día del FT, se había abierto un paraguas amarillo. No era este parasol, pero evocaba la coincidencia. La mente de la señorita Marple, siempre tranquila en sus deducciones, alineó las imágenes como placas en una linterna mágica. Retrato, parasol, pintura, muerte. Algunas cosas no están enterradas, están dobladas, esperando ser desplegadas por las manos equivocadas, o las correctas. Examinó el parasol nuevamente, esta vez más de cerca. Rastreó el agarre con dedos expertos. El eje se sentía extrañamente más pesado de lo que su estructura delicada debería permitir. El peso no estaba equilibrado. Había densidad en la base que no tenía razón de estar allí. El mango, cuando se giraba muy ligeramente hacia la izquierda, ofrecía una leve resistencia, y luego hizo clic. Dentro del tallo hueco, oculto con precisión exquisita, yacía una cuchilla delgada, similar a un estilete, no más larga que un cepillo para el cabello, pero maliciosamente afilada. Su acero, opaco por la edad, pero no por el uso. Un arma. No para la guerra ni para la defensa, sino para un único propósito íntimo. La señorita Marple no retrocedió. Su expresión permaneció serena, casi reverente, mientras deslizaba la cuchilla de nuevo en su lugar y cerraba el mango una vez más. El parasol no era una reliquia, era una trampa. Un objeto sentimental, impregnado de historia personal, reapropiado para el ocultamiento, y tal vez, para el asesinato. Lo que una vez había sombreado las venas de Anastasia, había regresado ahora en otra forma, utilizada quizás en la última función de una vida que había intentado borrar. Y alguien, al parecer, la recordaba muy bien, a ella y al parasol. El problema comenzó, como tantos problemas en los pueblos, con algo inocuo, mermelada de ruibarbo. La señora Longstreet, que se enorgullecía de una digestión de hierro y una constitución inquebrantable, terminó en cama con calambres estomacales y un extraño pálor menos de 24 horas después del FT. Naturalmente, su vecina, que la había visto probar con gusto las conservas de Cordelia Blake, hizo la conexión rápidamente, y con susurros firmes. En cuestión de días, la sospecha de mermelada envenenada había viajado desde el mostrador del tendero verde hasta los Vestry, y de los Vestry a la cola del correo, creciendo en implicación con cada recuento. Los frascos fueron retirados por el agente para su examen, y la frase deliberadamente cargada fue murmurada sobre tazas de té, con el tipo de deleite reservado para el escándalo. Se decía, aunque nunca se verificó, que la mermelada tenía un regusto peculiar, que Cordelia se había negado a comerla, que las etiquetas habían sido reemplazadas recientemente, como si ocultaran algo. La lógica era autosuficiente. Ella había muerto misteriosamente, otra había enfermado, y el vínculo, para las mentes del pueblo, era sencillo. La señorita Marple lo escuchó todo con calma atenta. No discutió, ni lo respaldó, pero en su expresión había una cierta reserva, una incredulidad prudente, que se detenía justo antes del descarte total. El veneno era dramático, ciertamente, pero el drama, pensó, nunca había sido el estilo de Cordelia. Entre los que conocían a Cordelia, o creían conocerla, la señorita Marple se destacó, no porque reclamara una relación más profunda, sino porque la había estudiado con la compasión tranquila de alguien que entiende a las mujeres que han vivido viviendo en la sombra. Cordelia Blake no había sido extravagante, ella había sido deliberada, cada gesto, modesto, cada palabra, calculada con cuidado. Envenenar mermelada, especialmente de ruibarbo, esa conserva tan mundana como divisiva, habría requerido riesgo, torpeza y una completa renuncia al control. Hubiera sido imprudente,
visible, vulnerable. No, la señorita Marple concluyó. Si Cordelia hubiera tenido la intención de hacer daño, lo habría hecho limpiamente, sin rastro, y de una manera mucho más sutil que una simple incomodidad digestiva. Además, Cordelia no había probado ninguno de los frascos, pero tampoco los había evitado. La enfermedad de la señora Longre, aunque angustiosa, podría haber sido fácilmente una coincidencia, o el resultado de su propia indulgencia excesiva. Después de todo, se la había visto comiendo 3 rollos de salchicha y un bollo antes de acercarse al puesto de mermelada. Más importante aún, la señorita Marple conocía la diferencia entre el teatro y la verdad. La sugerencia de veneno era demasiado teatral, demasiado acogedora, de especulación, distracción. Una distracción de las preguntas reales, de motivo, de memoria, del pasado reafirmándose, debajo del dosel amarillo. El veneno era un arenque rojo. Y los arenques rojos, como bien sabía, a menudo se usaban para proteger a alguien, muy vivo. A medida que el rumor de las conservas envenenadas se desvanecía en el cortés murmullo del pueblo, la atención giró, silenciosa, pero con creciente interés, hacia el señor Forsyth, el jardinero de Rose Hall. Un hombre de hábitos taciturnos y manos insensibles. Había servido a la finca durante casi una década, sin elogios ni quejas. Pero se descubrió, por medios nunca completamente explicados, que Forsyth había trabajado previamente en la residencia de Lionel Roscoe, en Berkshire, y que su servicio allí había terminado abruptamente, sin referencia ni despedida. Este detalle, una vez desenterrado, echó raíces rápidamente. Porque Cordelia, antes Anastasia, había venido a Fairley Cross, donde ahora trabajaba Forsyth. ¿Fue una coincidencia, o lo había seguido? ¿Y por qué, al llegar, eligió quedarse tan cerca del hombre que una vez fue despedido de la casa de quien la nombró en su testamento? La señorita Marple, que había observado cuidadosamente a Forsyth desde la fete, notó no culpa, sino cansancio en su conducta. Un hombre que mantenía la vista baja y el discurso al mínimo. No por miedo a la exposición, pensó, sino por hábito de larga data. Hay hombres que entierran cosas, y hombres que saben demasiado bien dónde otros las han enterrado. El pasado, una vez perturbado, rara vez vuelve a sentarse en silencio. Y el pasado de Forsyth, al parecer, no había sido perturbado por la muerte de Cordelia, sino por su mera presencia. Fue durante una conversación no solicitada en el jardín de la rectoría cuando el señor Forsyth, en tono sin disculpas ni adornos, admitió lo que la señorita Marple ya había sospechado. Sí, dijo. Sabía quién era realmente Cordelia. Sí, servía a Lionel Roscoe. Y sí, su llegada a Fairley Cross me inquietó. No porque le temiera, sino porque temía lo que pudiera revelar. No dijo mucho más, pero lo que dijo, pesó. Cordelia, Anastasia, había amenazado con poner las cosas en su sitio. Con traer cierta verdad a la luz. No nombró a la persona implicada, pero afirmó, con serena certeza, que había guardado lo que debía guardarse, y que había llegado el momento de usarlo. Con la franqueza de quien confía más en los actos que en las palabras, Forsyth declaró, yo no era el objetivo de su resolución. La protegí en secreto, años atrás, cuando otros no lo hicieron. Me despidieron del servicio de Roscoe no por malas prácticas, sino por oír lo que nunca debió decirse. La señorita Marple escuchó, sin interrupciones. Era poco probable que un hombre castigado por su silencio lo traicionara con facilidad. Pero Forsyth había dicho lo suficiente. Fuera lo que fuese que Cordelia había venido a hacer en Fairley Cross, no fue aleatorio. Había llegado con intención. Y alguien, quizá la persona que ella planeaba desenmascarar, actuó primero. Volviendo a los detalles del evento, la señorita Marple solicitó una copia del calendario de puestos de la fete. Un documento sencillo, escrito a mano, con números asignados y ubicaciones marcadas. Pero era en esos detalles, donde la verdad, como la plata antigua, revela lo que hay debajo con una buena pulida. El puesto de Cordelia, número 7, no lo había elegido ella. Había sido asignado por el comité. Más curioso aún, el paraguas amarillo formaba parte de esa asignación. Sombra proporcionada, decía una pequeña nota al lado de su nombre. La señorita Marple hizo una pausa. Cordelia no había traído el paraguas.
Le fue proporcionado por alguien con acceso a los arreglos de la fete, y con conocimiento exacto de dónde se colocaría. Esa colocación no fue arbitraria. Fue calculada. El parasol no era solo decoración. Era parte de una escena, compuesta con cuidado. Y alguien, dentro del comité, sostenía el pincel. La señorita Marple dirigió entonces su atención al comité de la fete en sí. Un grupo pequeño, 5 personas en total, de confianza, responsables de la asignación de puestos y suministros. El señor Elwood, como tesorero, manejaba el presupuesto. La señora de Ansancia asignaba las ubicaciones físicas. Los otros se encargaban de la logística, los refrigerios y los boletos. Pero solo uno tenía acceso a las decisiones del comité, y un vínculo previo, oculto, con Anastasia Van, el señor Elwood. Él no solo reconoció a Cordelia, la conocía, la pintó, tal vez la amó, y cuando reapareció, trayendo consigo la amenaza del pasado, hizo arreglos, discretos, eficientes, para que el paraguas amarillo estuviera, precisamente donde ella estaría de pie. La colocación no fue una conveniencia, fue una estrategia, un escudo, para un acto que requería cobertura, un marco, para un retrato, que nunca se pintaría. Los pensamientos de la señorita Marple, ahora ordenados y claros, se dirigieron a su conclusión natural. La imagen se formaba, línea por línea, sombra por sombra, pero faltaba un último trazo, antes de que todo quedara revelado. Hay ciertos asuntos que es mejor concluir no en salas de estar, ni en comisarías, sino en lugares donde los ecos de decisiones pasadas aún flotan en el aire. Y así, la señorita Marple, con la tranquila autoridad que no proviene del título, sino de la experiencia, organizó una reunión final en Rose Hall, la misma desde donde tantos hilos del misterio parecían haber surgido. Las invitaciones no fueron dramáticas, ni formales. Una palabra al oído de la esposa del vicario por aquí, una nota deslizada bajo una puerta por allá. Cada destinatario comprendió, a su manera, que su presencia no era una solicitud, sino una necesidad. No porque la ley lo exigiera, sino porque la conciencia, o la curiosidad, lo hacía. El señor Elwood aceptó su convocatoria con la rígida resignación de quien siente que el equilibrio de los secretos empieza a volcarse en su contra. El señor Ford se regó sin preámbulo. El barro aún se aferraba al borde de sus botas. El inspector Cray, que ya había aprendido a permitirle a la señorita Marple sus métodos, entró con su cuaderno discretamente guardado en el bolsillo. El abogado de Londres, el señor Langford, apareció puntualmente, con su estilo grave y cortés. Algunas damas del pueblo también estaban presentes, supuestamente por protocolo, pero en realidad, por la razón que mantiene vivas todas esas reuniones, ver, por fin, la verdad, despojada de rumores. La señorita Marple, después de haber unido cada fibra de este asunto enredado, tomó su lugar, no en la cabeza de la habitación, pero un poco separado. Uno no necesita pararse en el centro para dirigir la escena final. El salón en Rose Hall había sido anfitrión de bailes y rifas de caridad. Ahora mantenía silencio con igual gracia. Cada invitado se sentó como colocado por hilos invisibles. Elwood al lado de la chimenea, con las manos apretadas, Forsyth cerca de las ventanas francesas, brazos cruzados pero ojos sin guardia. Inspector Cray de pie junto al aparador, alerta pero paciente. Y el señor Langford, con una vaina de documentos legales que descansaba en su regazo. La señora Hargreaves y la señora Dansancia se sentaron juntas, un chal compartido sobre sus rodillas, susurrando solo cuando parecía que el silencio se llenaba demasiado. Nadie bebió de las tazas de té proporcionadas. Nadie se movió innecesariamente. La señorita Marple se levantó con la tranquilidad de alguien que nunca se ha apresurado y nunca ha necesitado serlo. Su mirada se movió suavemente de una cara a otra, no en acusación, sino por invitación. Ella no estaba allí para castigar, sino para explicar. Hubo un momento, breve pero perceptible, cuando la atmósfera cambió, como si todos los presentes hubieran aceptado por fin que la verdad se revelara. No fue temor lo que llenó la habitación, sino el alivio cansado de la inevitabilidad. Entonces comenzó, no con conjetura ni sospecha, sino con claridad. La señorita Marple empezó con la simple verdad que la mayoría había sospechado, pero que pocos se habían atrevido a confirmar.
Cordelia Blake no siempre había sido Cordelia Blake, dijo. Antes de las conservas y las sonrisas educadas, antes del FT y el paraguas amarillo, había sido Anastasia Vane. Un nombre, una vez, dicho en el mismo aliento que el escándalo, el encanto y la desaparición. Hace años, Anastasia había sido una mujer de considerable talento y asociaciones peligrosas. Cuando su aventura con Franklin Bellamy colapsó, también lo hizo su carrera, sus perspectivas y su nombre. No desapareció por malicia, sino por necesidad. Huyó de la vergüenza tal vez, o de algo aún más peligroso. Lionel Roscoe la había conocido entonces. Quizá la había amado. Tal vez solo la admiraba desde lejos. Pero cuando murió, le dejó una pequeña herencia, tal vez como compensación por lo que el mundo le había quitado. Fue este legado, tranquilo y preciso, lo que la llevó de vuelta al aviso del mundo y, en última instancia, a Fairley Cross. Ella había venido no solo por soledad, sino por resolución, por cierre. Había mantenido su pasado cuidadosamente vigilado, pero no olvidado. Y alguien había recordado. La señorita Marple hizo una pausa aquí, dejando que la habitación absorbiera lo que ya se sabía en silencio, y que tomara un nuevo peso al ser hablado en voz alta. No era Cordelia quien había sido peligrosa, era lo que ella sabía, y a quien lo sabía. Fue entonces cuando la señorita Marple se volvió hacia el señor Elwood, no de manera acusadora, sino con constancia. Habló de la pintura cuidadosamente escondida en la trastienda de Cordelia, del sombrerero que aparecía tanto en el arte como en la vida. Habló de cómo los pincelados tenían no solo memoria artística, sino también una impronta emocional, y cómo esa impronta no se había desvanecido. La cara de Elwood permaneció fija, pero sus manos lo traicionaron, aferrándose a los brazos de su silla como para sostener algo adentro. La señorita Marple describió la conexión, como una vez había pintado a Anastasia, no por comisión, sino por devoción, como tal vez la había apreciado en silencio, y cómo, cuando desapareció, enterró ese afecto bajo la rutina y los números. Pero el amor no hablado, y sin resolver, no permanece latente para siempre. Cuando Cordelia llegó a Fairley Cross, la había reconocido. Quizá no de inmediato, pero muy pronto. Y con ese reconocimiento vino el miedo. No solo de ser expuesto, sino de revivir la pérdida. Para Elwood, el regreso de Anastasia Vane no fue simplemente una memoria resucitada. Fue un escándalo revivido, una desgracia reavivada. Y en su mundo, donde la reputación lo era todo, su reaparición era intolerable. La señorita Marple dejó que el silencio se estirara, a medida que el peso de los años tácitos se reunía en los pliegues de su expresión. Y así, continuó, el acuerdo se hizo. La feria proporcionó la ocasión, el paraguas amarillo, la colocación del puesto, incluso la asignación en sí, todo orquestado con una precisión nacida de la obsesión. El paraguas no había sido de Cordelia, sino de Elwood. Una reliquia, quizás, o un eco deliberado de aquella que una vez había pintado. Se había colocado no para ofrecer sombra, sino para oscurecer la intención. Debajo de su cubierta, se había utilizado la daga, una parasol de aquella memoria pintada. Un movimiento rápido, escondido bajo la tela, oscurecido por el bullicio de los asistentes y por el ángulo de la sombra. Un corte, no destinado a sangrar hacia afuera, sino hacia dentro. Un asesinato cometido no por rabia, sino con control temeroso. La señorita Marple explicó cómo la mancha de sangre se había revelado solo tras una inspección estrecha, y cómo se alineaba con precisión con la posición donde Cordelia había estado sentada. El escenario había sido establecido, y Cordelia había desempeñado su papel final sin conocer el guión. Elwood no había actuado por crueldad. Esa no era su manera, pero había actuado desde el terror de que el pasado lo alcanzara, de que la mujer que una vez había pintado, ahora lo pintara a él en una esquina. El señor Elwood habló entonces, no con protesta, sino con una voz gastada por el largo trabajo de esconderse. Sus ojos no buscaban simpatía, solo comprensión. Ella fue mía una vez, dijo, más a la habitación que a nadie. Y luego, salió del escenario y me dejó. No fue confesión, no completamente, pero fue suficiente. Suficiente para desacoplar el nudo del misterio y revelar debajo de él algo mucho más triste que la malicia,
un hombre desechó, no por odio, sino por amor, demasiado tiempo silenciado, y la memoria, demasiado apretada. La señorita Marple no volvió a hablar. No había nada más que decir. El retrato permanecía, pero la mujer se había ido. Y así también, el silencio que la rodeaba. En los días que siguieron a la reunión en Rose Hall, Fernie Cross reanudó su ritmo. No precisamente como antes, pero lo suficientemente cerca como para que solo el observador notara el cambio. Los niños todavía corrían de seto en seto, sus risas alzándose con una intención más allá de la consecuencia. La campana de la iglesia continuó sonando a la hora esperada, y el cartero, una vez más, se tomaba su tiempo con las entregas, deteniéndose para una conversación educada donde se le invitaba. Sin embargo, debajo de la rutina restaurada, había algo alterado, como un tapiz reensamblado a lo largo de una costura apenas visible. La feria había terminado, los puestos, desmantelados, el paraguas amarillo, eliminado silenciosamente, y por acuerdo tácito, nunca más mencionado. Nadie, ni siquiera la esposa del vicario, habló directamente de Elwood. Su nombre fue preservado con una especie de omisión respetuosa, archivado con otras cosas demasiado viejas, o demasiado complicadas para volver a contar. El señor Forsyth reanudó su labor en los jardines de Rose Hall. Más tranquilo que antes, pero no disminuido. Trabajaba como si cumpliera una deuda con el silencio. El abogado de Londres fue y vino, organizando los asuntos del patrimonio con una eficacia que no reveló nada más. Los frascos de mermelada, salvo por unos pocos sin abrir y ahora evitados con una firmeza discreta, fueron donados silenciosamente al gremio de mujeres. Fernie Cross, a su manera, entendió el arte de seguir adelante. No tanto como olvido, sino como reorganización. No era un pueblo que contuviera el aliento. Simplemente exhalaba, lenta y deliberadamente, como si supiera que la paz también debe ser atendida como un jardín, suavemente y sin prisa. Fue en el jardín trasero de la señora Hargreaves, debajo del lilo que había florecido tarde ese año, que la señorita Marple se sentó con su té. El aire llevaba la calidez de la tarde, teñido débilmente con el aroma de caléndulas y el suave susurro de las abejas, que se volvían perezosas a la luz. La señora Hargreaves vertió con su gracia habitual, aunque sus manos permanecieron más tiempo de lo habitual en la tapa. Ninguna de las mujeres habló al principio, cada una aparentemente contenta con la tranquilidad complementaria de que la verdadera amistad no requiere ningún esfuerzo para mantenerse. Cuando por fin, la señora Hargreaves se aventuró un comentario sobre las rosas, o el té, o tal vez el nuevo sermón del vicario, fue recibido con el tipo de sonrisa que tenía más conocimiento que diversión. La señorita Marple agitó su taza una vez, luego dejó reposar la cuchara. Últimamente, hubo demasiadas finales, demasiadas actuaciones desenmascaradas, y demasiadas verdades desanimadas. Pero aquí, al sol en declive, había paz. No la paz de la inocencia, sino de la comprensión. La mirada de la señorita Marple se deslizó a través de la frontera, donde las últimas flores de verano se aferraban al color, a medida que la luz se volvía más suave. No dijo nada de Elwood, nada de Cordelia, nada de paraguas, dagas o programas de teatro que se desvanecieron con el tiempo. Pero en su silencio había una integridad, el tipo que sigue solo cuando cada hilo se ha entrelazado en su lugar. Incluso el cielo, dorado en los bordes, parecía admitir que esto era suficiente por ahora. A medida que las tazas de té se enfriaron y las sombras del jardín se alargaron, la señorita Marple permitió que sus pensamientos no se desviaran, sino que se volvieran hacia adentro, hacia las conclusiones más evasivas, la comprensión de las personas. Nunca fue el crimen en sí lo que la preocupó, ni la solución, aunque ambos eran necesarios, y a veces satisfactorios. Era el corazón del asunto, la desesperación tranquila, el anhelo, o el temor que se demoraba mucho después de que los hechos se clasificaran y se presentaran los documentos. Cordelia Blake no había venido a Fairley Cross para engañar, sino para ser olvidada, para vivir no como una tragedia, sino como una mujer que prefería el silencio de la actuación. Y, sin embargo, al entrar nuevamente al mundo público, incluso en una etapa tan pequeña, como veterinaria de la aldea, había despertado una historia que otros nunca habían dejado dormir. Elwood también había sido un hombre de roles, tesorero tranquilo, pintor preciso,
pretendiente olvidado. Su acto no había sido de odio, sino de contención desesperada, de tratar de cerrar un capítulo que había sido reabierto descuidadamente. Y, sin embargo, como todos los finales mal escritos, su intento solo aumentó lo que significaba oscurecer. La señorita Marple entendía esto bien. En sus años, había observado muchos roles de este tipo: maridos que no eran protectores, esposas que no eran mansas, atribuyentes que no eran virtuosos, y niños que veían mucho más de lo que deberían. El mundo era un escenario, sí, pero no siempre un teatro. A menudo era un salón, un jardín, una feria, y unas cortinas, una vez dibujadas, dejaban más que sombras detrás. Fue, quizás, el paraguas lo que permaneció en su mente. No como evidencia, sino como símbolo, abierto en un día sin nubes, vívido e innecesario. No había sombreado del sol, sino de la verdad. En ese alegre amarillo yacía el engaño más antiguo, la creencia de que si uno rodea el pasado con suficiente color, no se puede ver por lo que es. Pero la verdad, la señorita Marple lo había sabido durante mucho tiempo. No se encoge del brillo. Espera pacientemente debajo de él. Cuando se puso de pie para irse, comentó casi para sí misma: los secretos más peligrosos nunca están encorvados en la penumbra, sonríen, encajan, se sientan cortésmente detrás de frascos de mermelada y banderines de pastel. Y, a veces, esperan debajo de un paraguas amarillo, abierto de par en par. No para mantener algo fuera, sino para esconder algo a la vista. Y con eso, el día se deslizó suavemente hasta la noche. Gracias por acompañarnos en este asesinato, bajo el paraguas amarillo. En los tranquilos carriles de Fairley Cross, donde la vida se mueve al ritmo del poste y los secretos tienden a crecer como la hiedra sobre la piedra vieja, vimos un misterio desarrollarse. No solo uno de muerte, sino de una vida cuidadosamente reescrita. La señorita Marple, con su siempre atento ojo y una comprensión tranquila del corazón humano, nos recordó que la verdad no siempre se esconde en la oscuridad. A veces, se sienta sonriendo a la vista, bajo los banderines, entre frascos de mermelada, o sombreada bajo algo tan ordinario como un paraguas amarillo. Cordelia Blake vivió no para engañar, sino para desaparecer. Sin embargo, incluso el pasado más cuidadosamente oculto tiene una forma de resurgir, especialmente cuando el amor se vuelve posesivo, y la memoria se vuelve más aguda que el acero. El acto de Elwood no nació del odio, sino del miedo. El temor de que el regreso de un hombre, enterrado durante tanto tiempo, deshiciera la frágil respetabilidad que había construido. Al final, no fue el escándalo lo que la mató, sino la persona que no pudo soportar su sombra.